Dijeron que solo se quedarían por unos días, pero mi hermana, su esposo y sus 2 hijos nunca se fueron de mi departamento, diciendo que es su derecho vivir allí. Ahora soy yo la mala por expulsarlos de mi casa. Cuando mi hermana Casey me llamó un miércoles por la noche diciendo que estaban teniendo problemas con su arrendador y que necesitaban un par de días para organizarse. Su tono tenía ese dramatismo forzado que usaba cada vez que necesitaba que alguien más resolviera sus mierdas. Yo ya conocía esa voz. La había escuchado cuando rompió con su ex y se mudó a casa de mis padres sin avisar. La misma voz que usó cuando estrelló su carro y esperó que le prestáramos el mío como si fuera un favor familiar obligatorio. Pero, esa noche, por alguna razón estúpida que aún me cuesta entender, acepté. Tal vez porque me agarró cansado, con la mente hecha mierda después de una semana entera lidiando con problemas en el trabajo, o tal vez porque, ingenuamente, pensé que esta vez sí cumpliría su palabra. Me dijo que solo serían unos días, máximo una semana. Que Travis, su esposo, ya estaba buscando otro apartamento y que mientras tanto, solo necesitaban un techo donde pasar la noche con los niños. La manera en que lo planteó, como si fuera algo momentáneo, casi una anécdota graciosa que algún día recordaríamos entre risas, me hizo bajar la guardia. Como un completo imbécil. Para ese entonces yo vivía en un apartamento modesto pero cómodo en la zona noroeste de Chicago. Tenía 2 habitaciones, una de las cuales usaba como estudio para trabajar desde casa, y una sala bastante amplia que me gustaba mantener limpia y ordenada. Después de años comiendo mierda y trabajando turnos dobles, finalmente tenía un espacio solo mío, con mis cosas en su lugar, mis horarios, mis reglas, mi silencio. Pero bastaron menos de 24 horas para que todo eso se fuera al carajo. Cuando llegaron, no lo hicieron con una maletica de ropa y una actitud agradecida, no. Llegaron con maletas, juguetes, cajas, el corral del bebé, y lo que parecía ser toda la despensa de su antigua casa empacada en bolsas de supermercado. Y por si fuera poco, Travis se apareció cargando una televisión de más de 50 pulgadas como si fuéramos a hacer una fiesta de Super Bowl. Me soltó un broter. No podía dejar esto atrás y me guiñó el ojo como si me estuviera haciendo un favor. Yo no dije nada. Apreté la mandíbula, me hice el que no me incomodaba, y ayudé a subir todo al 3er piso porque, claro, el ascensor estaba dañado ese día. La primera noche ya fue un anticipo de la tormenta que se venía. Sus hijos, de 4 y 2 años, corrieron por toda la sala como si fueran los dueños del lugar, gritando, tirando juguetes. Subiéndose al sofá con zapatos sucios mientras Travis se acomodaba en mi sillón con una cerveza como si fuera su fucking trono. Casey se metió al baño con todo su arsenal de productos, dejando toallas mojadas en el piso y maquillaje regado en el lavamanos. Cuando le dije que por favor tratara de mantener todo ordenado, me soltó un ay, no seas exagerado, solo será por unos días, respira. Y ese solo serán unos días empezó a convertirse en un mantra enfermizo que se repetía cada vez que preguntaba por el supuesto nuevo apartamento que estaban buscando. Al 3er día, el estudio ya no era mío, se lo habían apropiado para dormir con los niños porque el sofá les hacía mal la espalda. Y de paso pusieron una cortina improvisada con una sábana colgada con cinta para tener privacidad. Pasaron 7 días. Luego 10. Después 2 semanas. Y ni señales de que se fueran. Cada vez que preguntaba, Casey tenía una excusa nueva, que el otro lugar le salió con cucarachas, que no les aceptaban con niños pequeños, que estaban esperando una respuesta del seguro, que el casero era racista. Que Travis estaba buscando trabajo en serio pero tú sabes cómo está la economía. Todo era humo. Palabrería sin ningún tipo de responsabilidad. Y mientras tanto, mi espacio se volvía una pesadilla diaria. Despertaba con gritos de niños a las 6 de la mañana, tenía que esperar más de media hora para entrar a mi propio baño porque Casey se metía con sus rutinas eternas. Y cada día desaparecían más cosas de mi cocina sin que nadie lo mencionara. Un cartón de huevos que compré un lunes, amanecía vacío el martes. Mis jugos, mis yogures, mi café especial, todo era consumido con una naturalidad que me revolvía el estómago. La gota que derramó el vaso fue cuando mi madre me llamó para decirme que Casey estaba llorando y que yo estaba siendo un egoísta sin corazón por exigirles que se fueran. Mi madre,
que no ha puesto un peso en mi vida desde que me fui de casa a los 19, tuvo el descaro de decirme que me estaba comportando como una mala persona, que uno no le da la espalda a la sangre. Le pregunté si estaba dispuesta a recibirlos en su casa entonces, y se hizo la tonta. Dijo que su casa es muy pequeña, que ya tú sabes cómo está tu padre, que los niños necesitan estabilidad. Básicamente, todos esperaban que yo asumiera la carga, el desorden, la deuda, la incomodidad y la maldita culpa. Porque claro, como no tengo hijos, como soy el soltero que trabaja desde casa, mi vida vale menos, mi descanso importa una mierda, y mi espacio está disponible para que hagan con él lo que les dé la gana. Esa llamada me dejó temblando de rabia. Me encerré en mi cuarto, puse música con audífonos para no escucharlos y me quedé horas mirando el techo, sintiendo que había sido emboscado en mi propia casa. Y fue esa noche, entre la frustración y el silencio forzado, que empecé a planear cómo iba a sacarlos. Pero no de cualquier manera. Porque si había algo que me quedaba claro, era que si yo me limitaba a pedir que se fueran, si intentaba razonar con ellos, solo iba a quedar como el cabrón insensible que dejó a su familia en la calle. No. Esta vez no iba a ser el bueno de siempre. Esta vez iba a hacer que cada puto día que pasaron en mi departamento les costara caro. Muy caro. Actualización 1. Pasaron 2 semanas desde esa noche en la que decidí que ya no iba a quedarme con los brazos cruzados, y durante esos días, aunque por fuera mantenía una expresión neutral y un tono lo más educado posible para evitar confrontaciones abiertas, por dentro empecé a tomar nota de absolutamente todo lo que pasaba bajo mi techo. Abrí una libreta vieja que usaba para reuniones de trabajo y comencé a documentar los horarios, los ruidos, los gastos extras, cada daño visible, cada incidente en el que mis cosas eran usadas, dañadas o simplemente desaparecían como si no importaran. No lo hacía por paranoia ni porque fuera un maniático del control, lo hacía porque ya me olía que, cuando todo esto explotara, y lo iba a hacer, ellos se iban a hacer las víctimas. Iban a decir que lo saqué sin motivo, que nunca hicieron nada malo, que solo necesitaban ayuda, y que yo era un monstruo sin corazón. Así que si iban a pintar esa historia, más les valía saber que yo iba a tener pruebas hasta del puto minuto en que dejaron un pañal usado en la mesa del comedor. Una de las primeras cosas que anoté fue la cuenta del gas. En menos de 10 días, el gasto subió un 25%. Casey empezó a lavar ropa como si estuviéramos en una lavandería pública, y lo peor es que no era ropa suya o de los niños, era ropa de otras personas, de vecinos suyos o amigos que no tenían lavadora y que ella, por algún motivo absurdo, decidió ayudar. Lavaba y secaba hasta la madrugada, y cuando le dije, con toda la paciencia que pude juntar, que el gas estaba incluido en mi renta y que eso me iba a costar a mí, me soltó un ay, ni que fueras pobre. Con una risa estúpida y condescendiente como si yo fuera el loco. Travis, por su parte, empezó a actuar como si fuera el hombre de la casa. Se paseaba en camiseta interior, se tiraba en el sofá con los pies sobre la mesa. Abría mis cervezas sin preguntar y se tomaba hasta mis suplementos del gimnasio diciendo que esto sí que pega rico mientras masticaba como vaca lo que quedaba de mi proteína en barra. Ya ni me molestaba discutir. Empecé a guardar mis cosas en cajas cerradas con candado, metí mis alimentos en una pequeña nevera portátil dentro del closet de mi cuarto y cambié la contraseña del wifi por si acaso. Para ellos, eso fue una ofensa imperdonable. Casey golpeó mi puerta esa noche y me preguntó, con voz pasivo-agresiva, si me había vuelto loco, que por qué me ponía tan raro. Le respondí que estaba cuidando mis cosas porque últimamente todo parecía de uso libre. Me miró como si yo fuera un desconocido y se fue sin decir nada más. Y como si todo eso no fuera suficiente, los niños se convirtieron en una pesadilla ambulante. No quiero sonar como un cabrón sin alma, pero esos dos mocosos tenían cero disciplina. Corrían, gritaban, rompían, y lo peor era que ni siquiera había una pizca de intención de corregirlos. Un día encontré el control de mi consola metido en el horno de juguete que trajeron y que ocupaba media sala. Otro día, la pared blanca junto al sofá apareció rayada con marcadores permanentes, y cuando le mostré eso a Casey, lo único que dijo fue ay, es que están en la etapa creativa, déjalos expresarse. Expresarse, mis huevos. Era mi casa, mis reglas,
y ni eso se respetaba. Cada día me sentía más como un extraño encerrado en su propio apartamento, rodeado por una familia que actuaba como si yo fuera el huésped, no el propietario. Empecé a evitar el living. Empecé a comer en mi cuarto, encerrado, con la laptop en las piernas y el plato sobre una bandeja que improvisé. Ya no vivía. Sobrevivía. En mi propia casa. Así que una noche, después de otra jornada de gritos, peleas y música fuerte desde las 10 de la noche. Porque a Travis le gustaba poner reggaetón a todo volumen mientras cocinaba con la camisa abierta y se sentía chef de reality show, me senté y redacté un contrato básico. Nada de cosas legales complicadas, solo un documento directo, redactado en inglés y en términos simples, que a partir de la fecha X, ellos tenían hasta la fecha y para abandonar el inmueble. Que debían pagar una cantidad razonable en concepto de arriendo mensual y que cualquier daño debía ser asumido por ellos. También puse cláusulas claras, no podían tomar mis cosas sin permiso, no podían usar mi baño sin consultar y debían mantener limpios los espacios comunes. Imprimí 3 copias y las dejé sobre la mesa del comedor con una nota, por favor leer y firmar. No incluye amenazas, ni insultos, ni nada emocional. Solo hechos. A la mañana siguiente, cuando salí de mi cuarto, las hojas ya no estaban. Pensé que tal vez lo habían leído. Pero no. Casey las había hecho trizas y las había dejado en el fregadero, empapadas de agua y aceite, como si hubiera querido que se destruyeran con rabia. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, se cruzó de brazos y me soltó, porque aquí no estamos en una oficina, y no voy a firmar ninguna mierda corporativa como si tú fueras mi jefe. No te pases, esto es familia. Y Travis, que estaba detrás comiéndose un trozo de pizza que probablemente pagué yo, agregó con la boca llena, además, no puedes echarnos así como así, tenemos derechos. Lo vi en TikTok, loco. Lo miré fijo por varios segundos, sin decir nada, y me prometí que si él pensaba que esa lógica de idiota influencer le iba a servir, se estaba metiendo con el tipo equivocado. Esa noche, mientras ellos roncaban en el sofá y los niños veían dibujos a todo volumen a las 2 de la mañana, me senté frente a la computadora y comencé a hacer lo que debía haber hecho desde el día 1. Busqué información sobre desalojos, sobre derechos de propietarios, sobre cómo aplicar procedimientos legales sin caer en tecnicismos. Entré a foros, leí artículos, contacté a un viejo amigo de la universidad que se había graduado en leyes y que ahora trabajaba con casos de vivienda. Le conté la situación tal cual, sin adornos, sin exageraciones, con todo lo que había documentado hasta ese momento. Me respondió al día siguiente con una lista de pasos muy clara. Me dijo que estaba haciendo lo correcto, que había sido demasiado paciente, y que si seguía su consejo, podía sacarlos legalmente y encima recuperar dinero por daños. Pero que tenía que hacerlo bien. Sin caer en provocaciones. Sin darles armas para hacerse los mártires. Colgué esa llamada con una mezcla extraña de rabia y alivio. Por fin tenía un camino. Por fin había una estrategia. Ya no se trataba solo de aguantar. Se trataba de ganar. Y si tenía que convertirme en el villano de la familia para recuperar mi paz, entonces que así fuera. Me habían empujado hasta el límite, y ahora era mi turno de empujar de vuelta. Con todo. Actualización 2. Había pasado poco más de un mes desde que les abrí la puerta de mi apartamento por lástima, o por estupidez, depende de cómo se quiera ver. Y para ese punto ya no quedaba nada del espacio tranquilo y funcional que solía ser mi refugio. Cada rincón del lugar tenía algún rastro de ellos, migas en el sofá, manchas de jugo en las paredes, juguetes debajo de la mesa del comedor, ropa sucia en el pasillo, toallas tiradas sobre cualquier superficie. Y un olor constante a pañal húmedo mezclado con comida recalentada que ya no se iba ni con velas aromáticas ni con difusores. Vivir ahí se había vuelto una tortura silenciosa donde cada día contenía más frustraciones pequeñas acumuladas que, juntas, me carcomían los nervios como termitas. Yo seguía aguantando, sí, pero cada noche me sentía un poco más cerca de quebrarme por completo. Y justo cuando creí que nada podía empeorar, apareció la maldita televisión. Un martes cualquiera, llegué del trabajo, entré a mi casa,
porque a pesar de todo seguía siendo mi casa, y lo primero que vi fue una tele gigante, nueva, de esas que parecen pantallas de cine, instalada en la pared principal de la sala. Una tele que no estaba ahí cuando salí esa mañana. Era tan absurda que cubría parte de una de las repisas flotantes donde yo tenía mis libros y unos cuadros viejos que me regalaron en Navidad. Travis estaba echado en el sofá, con los pies arriba, sosteniendo el control como si hubiera conquistado algo, y cuando le pregunté qué carajo era eso, me respondió con su clásico tono sobrador que había conseguido un buen deal en Marketplace y que no podía dejar pasar la oportunidad. Me senté en silencio, conteniendo la rabia, y traté de hacer las matemáticas internas. Esa cosa costaba, mínimo, $500. Así que le pregunté, sin adornos, de dónde había sacado el dinero si hace una semana estaba llorando que no podían pagar ni el celular. Y ahí soltó lo que ya me imaginaba: había recibido un cheque de desempleo que le había llegado por correo y había decidido darse un gustico. Un gustico, dijo. En mi casa. Con el dinero que se suponía debían usar para buscar otra vivienda, pagarme algo de lo que me debían o al menos cubrir los gastos de sus hijos. Pero no, el tipo prefirió invertir en una puta pantalla de lujo para ver partidos de fútbol como si fuera dueño del edificio. No le dije nada en ese momento. No valía la pena. Lo que hice fue ir directo a mi cuarto, tomar mi teléfono, abrir Instagram y buscar su perfil. Sabía que tarde o temprano lo presumiría, y no me equivoqué. Tenía una historia destacada con el título Nuevo cine en casa donde mostraba la tele, etiquetaba a la cuenta que se la vendió, y además decía, textualmente, viviendo rico sin pagar renta jajajaja. Me quedé mirando la pantalla varios segundos, en silencio, mientras sentía que se me endurecía el pecho del coraje. Tomé capturas de todo, las guardé en una carpeta compartida con mi abogado, y al día siguiente, durante mi hora de almuerzo, fui personalmente a su oficina. Le mostré las fotos, los registros que había ido juntando, las facturas, las fechas. Él me escuchó con calma, con una de esas miradas que combinan lástima con indignación, y luego me explicó que en Illinois yo podía presentar una demanda por daños y por incumplimiento verbal de un acuerdo de renta informal, siempre y cuando tuviera evidencia del tiempo de estancia, el uso del espacio y los gastos asociados. No necesitaba un contrato firmado si podía demostrar que habían ocupado el lugar como si fueran inquilinos y que eso me estaba generando pérdidas materiales y emocionales. Y no solo eso, también me dijo que podía presentar un aviso de desalojo formal bajo la ley de Tenants at Will, que son esos que no pagan y tampoco tienen contrato escrito, pero viven ahí como si fueran propietarios. Salí de esa oficina con un folder lleno de formularios, instrucciones claras y una determinación que ya no era rabia pura, sino algo más frío, más metódico. Una parte de mí había dejado de buscar justicia. Ahora quería venganza. Porque una cosa era que me usaran como salvavidas por necesidad, y otra muy distinta era que se burlaran de mí mientras lo hacían, que me restregaran en la cara que podían quedarse el tiempo que quisieran, que podían gastar en lujos mientras yo lavaba los platos que ellos ensuciaban. Esa noche llegué a casa, no dije ni una palabra, y me fui directo al panel eléctrico. Bajé el interruptor del área del living. Se apagó la tele, se apagaron las luces, y cuando Travis gritó ¿qué pasó?, solo le respondí desde la cocina que el recibo de la luz estaba a mi nombre, que subió más de lo habitual y que, hasta que no viera una mínima intención de colaboración, me reservaba el derecho de regular el uso de la energía. Él se paró, indignado, como si fuera una injusticia, y Casey apareció al rato quejándose de que los niños no podían dormir sin su programa de fondo. Me limité a mirarlo sin expresión y dije: el wifi también se va en una hora, así que acomódense. No sabían qué hacer. No sabían cómo reaccionar porque, por primera vez desde que llegaron, yo les estaba quitando el terreno bajo los pies. A la mañana siguiente, Travis intentó bromear, como si con eso fuera a suavizar las cosas. Me ofreció panqueques, hechos con mis ingredientes, obviamente, y me dijo que ya estaba resolviendo algo. Le respondí con una sonrisa seca que ya no se trataba de que resolviera. Que ahora todo lo que hacían estaba siendo documentado. Que estaba listo para llevarlos a corte si era necesario. Su cara cambió al instante.
Me preguntó si estaba hablando en serio. Le dije que absolutamente. Que me estaba costando más de $1000 al mes mantenerlos ahí. Que no era su niñera, ni su benefactor, ni su maldita ONG familiar. Y que si quería seguir haciendo chistes en redes sociales, que se preparara también para responderlos ante un juez. Después de ese día, las cosas se pusieron tensas. Nadie hablaba mucho. Comían más callados, se metían más tiempo en el cuarto, y Travis empezó a salir más, supuestamente a buscar trabajo. Aunque lo que hacía era irse a perder el tiempo con amigos que tenían las mismas aspiraciones de futuro que un zapato mojado. Yo seguía firme. Cada factura nueva, cada daño nuevo, lo anotaba. Cada captura de pantalla, cada conversación, cada maldito detalle estaba siendo preparado. Porque esta vez, no solo iba a sacarlos. Iba a dejarles claro que no se jodía con mi espacio, con mi esfuerzo, ni con mi paciencia. Y menos con mi dignidad. Lo que ellos aún no sabían es que ya no estaban viviendo en mi casa. Estaban viviendo en su propio juicio en construcción. Y yo era el maldito arquitecto. Actualización 3. Casi 6 semanas después de que cruzaron por primera vez la puerta de mi departamento con esa falsa modestia de solo por unos días, decidí que ya no podía seguir operando desde la pasividad. Hasta ese momento me había contenido, jugando a la diplomacia, tratando de razonar con personas que claramente no conocían el significado de límites ni respeto, pero después del episodio de la televisión, del descaro en redes sociales y de esa sensación constante de que mi hogar había sido tomado por parásitos disfrazados de familia, presenté el aviso formal de desalojo. Lo hice con todas las letras, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de mi abogado y el procedimiento del condado. Imprimí el documento con membrete, lo firmé frente a un notario, y lo entregué personalmente a Travis y Casey una noche de viernes. Justo después de que terminaran una de sus cenas improvisadas con música a todo volumen y olor a comida quemada. Lo leyeron sin disimular su molestia, y Casey, con esa cara de ofendida profesional que perfeccionó desde adolescente, me dijo que esperaba más de mí, que no podía estar hablando en serio, que era mi sangre. Que estaba rompiendo la familia. Le respondí con toda la calma que me quedaba que sí, que era completamente en serio, que tenían 30 días para irse y que cualquier intento de sabotaje solo iba a perjudicarlos legalmente. Ni grité ni me disculpé. Me limité a dejar el aviso sobre la mesa del comedor, justo encima de una caja de cereal abierta que llevaba ahí 3 días. Lo que siguió fue una campaña de victimismo organizada al más puro estilo de telenovela. Casey llamó a mi madre esa misma noche llorando, exagerando cada palabra como si yo les hubiera echado agua hirviendo por encima o los hubiese empujado a dormir bajo un puente. Por supuesto, al día siguiente recibí una llamada de mi madre, furiosa, exigiendo explicaciones y diciendo que estaba actuando como un cabrón sin alma, que como iba a echar a una madre con niños pequeños a la calle. Que como iba a humillar a mi hermana de esa forma, y que lo que hacía era de una crueldad imperdonable. Le dije que me alegraba que ahora se preocupara tanto por su hija, porque desde que estaban aquí ni una sola vez se había ofrecido a recibirlos en su casa, ni a ayudarme con la comida, ni a pagar un solo centavo de luz o agua, y que la próxima vez que quisiera llamarme desalmado, al menos tuviera los ovarios de ofrecer una solución real. Colgó sin decir nada. 2 horas después, mi padre me mandó un mensaje diciendo que los hombres de verdad no le cierran la puerta a su familia. Le respondí que los hombres de verdad no invaden la casa de otro, no comen gratis, no rayan paredes, y no se aprovechan de la buena voluntad ajena para vivir sin pagar renta. No volvió a escribir. Lo que no se esperaban era que el aviso de desalojo que les di no era simbólico. No era una amenaza vacía. Ya estaba registrado ante el condado, con fecha exacta, con respaldo documental, y con una copia archivada por mi abogado. Empecé a blindarme legalmente. Instalé cámaras discretas en las áreas comunes, nada invasivo, solo seguridad básica, y cada incidente nuevo lo registraba con hora y fecha. Una noche, por ejemplo, hicieron una fiesta ridícula en la sala con otros 3 adultos y 5 niños que no conocía, gritando, cantando karaoke, bebiendo y fumando en la ventana del living como si estuvieran en un puto bar. Todo quedó grabado.
Cuando al día siguiente les dije que estaban violando el código del edificio y que podía reportarlos por eso, Travis soltó su frase favorita: nadie puede echarte de un lugar así porque sí, bro, tengo derechos. Le dije que tenía razón, pero que el derecho al que se aferraban no era ilimitado, y que la ley también tenía sus tiempos. Que ya estaba corriendo el reloj. Me miró con odio, pero no respondió. Sabía que esta vez no estaba bromeando. Mientras todo esto sucedía, contacté al dueño del edificio. Un hombre mayor que apenas conocía de vista, pero que tenía reputación de pragmático y directo. Le pedí una reunión informal, le expliqué la situación con pruebas en mano, y le hice una propuesta, si él aceptaba venderme el apartamento con opción de pago extendido. Algo que ya había considerado tiempo atrás pero no me había decidido. Yo asumiría la reparación de daños y me encargaría de recuperar el control del espacio sin que él tuviera que lidiar con inquilinos problemáticos. Lo pensé como una forma de quitarle un problema a él y recuperar mi poder de una vez por todas. Sorprendentemente, el tipo accedió. Me dijo que tenía otros edificios, que estaba vendiendo lentamente las unidades y que, si yo podía comprometerme a hacerme cargo de todo el proceso legal, el precio sería incluso un poco más bajo del estimado. Firmamos el acuerdo esa misma semana. A partir de ese momento, no solo era el arrendatario original. Era, legalmente, el futuro propietario. El piso ya era mío en todo sentido. Y ellos, oficialmente, eran inquilinos morosos bajo una orden de desalojo activa. A partir de ahí, empecé a recuperar terreno. Cambié la cerradura de mi cuarto y de la pequeña despensa que tenía cerca de la cocina, donde empecé a guardar todos mis productos personales y alimentos. Ya no dejaba nada en la nevera comunitaria. Ya no usaba el baño del pasillo. Ya no compartía nada. Ellos notaron el cambio de inmediato, y aunque Casey trató de hablar conmigo como si todavía existiera algún tipo de vínculo de confianza, yo me limité a responder con monosílabos o a simplemente cerrar la puerta de mi cuarto en su cara. No iba a ceder. No iba a retroceder. Estaban advertidos. Tenían fecha límite. Y si no querían entenderlo, entonces iban a tener que enfrentarse al puto sistema legal que tantas veces ignoraron creyéndose intocables. Los días siguientes fueron un desfile de actitudes pasivo-agresivas. Me movían cosas, me escondían objetos, ponían música cuando sabían que tenía reuniones virtuales, dejaban regueros de comida en la cocina, metían a más gente de visita sin avisar. Todo eso, lejos de afectarme, alimentaba mi carpeta de evidencias. Cada acto irresponsable, cada intento de sabotaje, cada pequeño juego infantil quedaba archivado con fecha y hora. Mientras ellos creían que me estaban provocando para que estallara y los agrediera o hiciera algo que pudieran usar en mi contra, yo sonreía por dentro. Porque no se daban cuenta de que, mientras más se comportaban como ratas, más fácil me lo hacían. Se estaban cavando su propia fosa legal, con cada maldito paso. Lo único que lamentaba, y eso lo pensé más de una vez, era que todo esto me estaba quitando la paz que tanto me había costado construir. Ya no dormía como antes. Soñaba con discusiones, con gritos, con mi madre señalándome con rabia como si yo fuera el traidor de la familia por no seguir cargando con los errores de los demás. Pero incluso en esas noches de insomnio, me repetía a mí mismo que valía la pena. Que por primera vez en mi vida estaba poniéndole límites reales a la gente que más había abusado de mi paciencia. Que estaba haciendo lo que tantos años evité por miedo al que dirán, y que eso, aunque doliera, era exactamente lo que necesitaba para seguir adelante. El día que entregué oficialmente la solicitud para la audiencia en la corte fue uno de los más extrañamente liberadores de mi vida. Ya no era una amenaza. Era un proceso. Uno que tenía nombre, expediente, fecha y consecuencias. Uno que no podía detenerse con lágrimas ni llamadas familiares ni chantajes emocionales. Había tomado el control. Y ellos, aunque todavía no lo sabían del todo, ya estaban perdidos. Actualización 4. Un mes exacto después de haber entregado el aviso de desalojo, el día de la audiencia llegó. Me levanté más temprano de lo normal, me puse una camisa decente, no por ellos, sino porque sabía que los detalles importan cuando uno se presenta ante un juez.
Imprimí todo nuevamente, copias de los correos, las fotos de los daños, las capturas de las historias de Travis, los registros de consumo. Incluso algunos recibos que mostraban cómo había tenido que pagar dobles rondas de supermercado para reponer lo que ellos devoraban como si el refrigerador se rellenara solo. Llegué al tribunal con todo organizado en carpetas y un discurso breve en la cabeza, directo, sin emociones, sin rencor explícito. No iba a darles munición para que me pintaran como el malo de la historia. Iba a limitarme a los hechos, porque ya los hechos eran suficientemente jodidos como para sostener toda la demanda por sí sola. Ellos llegaron tarde. Travis con su camisa mal planchada y la cara de sueño, Casey con los dos niños que no paraban de chillar y una expresión de cansancio que parecía más actuada que real. Aún así, apenas entraron, lo primero que hicieron fue buscarme con la mirada, como si esperaran algún gesto de culpa, algún signo de que podía dar marcha atrás. Pero yo ni los miré. El abogado que me acompañaba les hizo una seña cortés al pasar, con esa educación seca que usan los que saben que ya tienen ganada la partida. Casey pidió hablar, quiso que el juez escuchara primero su versión, pero bastó con que empezara a relatar entre lágrimas, diciendo que la situación había sido malentendida, que yo nunca les puse reglas claras. Que los niños estaban siendo víctimas de desarraigo, para que el juez le pidiera silencio. Su tono fue tan claro como definitivo: señora, no estamos aquí para resolver conflictos emocionales entre familiares. Estamos aquí para determinar si hay una ocupación indebida del inmueble y si existe una deuda relacionada con esa ocupación. Nada más. En ese momento se le acabaron los recursos dramáticos. Travis intentó justificar su presencia con el argumento de que no tenían a dónde ir, pero el juez le respondió que eso no era relevante en términos de derecho de ocupación, y que los registros mostraban que llevaban más de 2 meses residiendo allí sin ningún pago ni acuerdo formal vigente. Fue como ver una demolición en cámara lenta. Y yo no sentí ni una pizca de culpa. La resolución fue clara: 7 días para desalojar el inmueble por voluntad propia o el sheriff procedería a ejecutar el desalojo con orden judicial. Además, el juez autorizó el cobro de daños y perjuicios por un monto de $7,600, basado en el uso indebido del espacio, las facturas acumuladas y los costos de limpieza y reparaciones que sustenté con pruebas. Cuando escucharon la cifra, Travis se giró hacia mí y me dijo que yo estaba loco, que jamás iba a ver ese dinero. El juez, con la misma frialdad de siempre, anotó su comentario y añadió que toda sentencia podía ser registrada en su historial civil y financiero si no se cumplía, afectando futuras solicitudes de empleo y arriendo. Ese fue el primer momento, en todo ese proceso, donde noté una grieta real en la arrogancia de ambos. Ya no estaban jugando a ser mártires. Ya no podían manipular con lágrimas ni con discursos de familia. Ahora estaban ante la realidad, una que olía a sentencia, a deuda, a vergüenza documentada. Salimos de la corte sin cruzar palabras. Pero en el pasillo, como si fuera parte de una escena mal escrita, ahí estaban mis padres. Mi madre con los ojos hinchados de tanto llorar, aunque dudo que haya sido por compasión sincera y no por pena ajena, y mi padre con ese gesto que mezcla rabia y decepción. Esa mirada que intenta hacerte sentir como el traidor por haber puesto tus límites. Mi madre fue la primera en hablar, preguntando cómo había llegado todo tan lejos, como si no hubiera sido ella misma quien me gritó por teléfono que era un egoísta por pedir que me devolvieran mi casa. Me dijo que esto iba a romper a la familia, que nunca lo íbamos a superar, que estaba destruyendo vínculos que no se podían recuperar. Yo solo me acerqué, saqué de mi maletín una copia de las facturas, las fotos del desastre en mi departamento, los documentos de la corte, y se los puse en las manos. Le dije que si después de ver eso seguía pensando que el problema era yo, entonces tal vez no había nada que romper, porque la familia que tanto defendía jamás me defendió a mí. Volví a casa en silencio. No celebré. No puse música. No abrí una cerveza. Simplemente me senté en el borde de mi cama, mirando al techo, y respiré hondo. Me quedaban 7 días. 7 días con ellos en casa. 7 días en los que no podía provocar nada que retrasara el proceso o que les diera un motivo para apelar. Pero esos 7 días no iban a ser en sus términos.
Esa misma tarde contraté una empresa de mudanza con servicio de almacenamiento, pagado por adelantado con el depósito que Travis había dejado al casero original, un dinero que, por suerte, todavía estaba congelado. El plan era claro: si no se iban el día 7, los movers irían a las 8 de la mañana, empacarían todo lo que era suyo, y lo dejarían en un storage del otro lado de la ciudad, fuera de mi alcance, lejos de mi vista. De paso, aproveché para cambiar el timbre de la puerta y le puse uno con sonido de perro furioso, solo por el placer infantil de imaginar sus caras cuando lo oyeran la próxima vez que intentaran regresar. No era necesario, lo sé. Pero después de todo lo que me hicieron tragar, ese pequeño gesto me daba más paz que cualquier disculpa que nunca llegó. En esos últimos días, la atmósfera era espesa. Ya nadie hablaba. Ya no había reggaetón, ni visitas, ni risas falsas. Travis salía más, Casey andaba con los ojos rojos y los niños parecían más callados, como si intuyeran que algo se estaba por acabar. Y se iba a acabar, con o sin su aprobación. La noche del sexto día dormí profundamente, por primera vez en semanas. Tenía todo listo. Alarmas programadas. Copias de llaves. Lista de inventario. Nada se me escapaba. No iba a permitir que la situación se prolongara un día más. No iba a dejar que se arrastraran hasta convertir esto en una tragedia familiar donde, otra vez, el que ponía orden era retratado como el monstruo. Y cuando amaneció el séptimo día, y no habían empacado ni una caja, supe que no iba a haber un cierre civilizado. Supe que no iba a haber abrazos ni reconciliaciones ni llamadas de disculpas. Solo un cambio de cerradura, un equipo de mudanza profesional y el inicio del verdadero silencio. Porque una cosa era vivir entre gritos, caos y rencor. Y otra, muy distinta, era recuperar la paz, aunque costara romper con todos. Actualización 5. A las 7:45 de la mañana del octavo día, los camiones de mudanza estaban ya estacionados frente al edificio. Con los motores encendidos y el conductor esperando instrucciones como si aquello fuera una operación militar. No hubo necesidad de llamar al sheriff porque, para mi sorpresa, cuando salí a revisar si todo estaba en orden, me encontré con Travis parado frente a la puerta con cara de perro apaleado. El mismo que había usado tantas veces para manipular, pero que ahora no tenía el mismo efecto. Me dijo que estaban empezando a empacar, como si con eso pretendiera que yo le concediera más tiempo. Le respondí que no había más tiempo. Que ya lo sabían. Que el fallo estaba dictado y que, a estas alturas, si no colaboraban, todo se iría sin orden ni prioridad. A regañadientes, dejaron que los trabajadores entraran. Casey, envuelta en una bata vieja, sostenía al niño menor en brazos mientras el otro correteaba descalzo entre cajas, sin entender la magnitud de lo que estaba pasando. Ninguno de los dos levantó la voz. Ninguno de los dos discutió. No había más espacio para excusas ni para lágrimas. Todo lo que dijeron o pudieron haber dicho ya no importaba. El reloj había llegado a 0. Ver cómo empacaban sus pertenencias fue una mezcla extraña de alivio y rencor. Por momentos me costaba aceptar que todo eso había ocurrido de verdad. Que durante más de 2 meses habían vivido ahí como si fuera su derecho, que convirtieron mi casa en un vertedero emocional y físico, y que ahora se iban con la misma desfachatez con la que llegaron. Algunos muebles estaban deteriorados, su colchón olía a humedad, sus electrodomésticos estaban sucios, y sus cajas eran una mezcla de ropa sin doblar, juguetes rotos y bolsas de supermercado llenas de productos vencidos. Todo lo que sacaban era evidencia de cómo vivieron en ese espacio. Sin cuidado, sin respeto, sin conciencia. Travis intentó darme la mano al final, como para cerrar el episodio con algo que se pareciera a cordialidad. No lo miré siquiera. Me limité a señalarle el papel con la dirección del almacenamiento y a decirle que tenían 30 días para recoger todo, porque después de eso el contenido sería subastado o destruido. No hubo palabras de agradecimiento. No hubo reconocimiento. Solo un silencio amargo y tenso que pesaba más que cualquier grito. Cuando la puerta se cerró por fin y el último ruido de cajas arrastradas desapareció, no hice nada. Me quedé ahí parado, con la espalda apoyada en la pared del pasillo, respirando hondo.
No encendí la televisión. No puse música. No llamé a nadie. Solo me tomé el tiempo de caminar habitación por habitación, recogiendo restos, viendo las manchas en la alfombra, las cortinas torcidas, las paredes arañadas, los enchufes forzados. Las huellas de una ocupación invasiva que no dejó un solo rincón intacto. Pero a pesar de todo eso, esa fue la primera noche en meses que pude dormir con la puerta de mi cuarto abierta sin miedo a que alguien irrumpiera buscando el control remoto o preguntando si quedaba leche. El primer amanecer en mucho tiempo donde no escuché el chillido de niños corriendo ni el ruido del microondas encendiéndose a las 6 de la mañana. Y aunque me quedaba aún un largo proceso de recuperación, limpiar, pintar, reemplazar, olvidar, ya podía ver la salida. Ya podía imaginarme una vida sin esa tensión constante mordiéndome la espalda. Pero lo que más me sorprendió no fue la calma que quedó después. Fue lo que vino unas semanas más tarde. Porque si pensaban que ahí se terminaba todo, estaban muy equivocados. La deuda que habían contraído conmigo estaba formalizada por el fallo judicial. Y, como bien me había explicado mi abogado, esa deuda era ejecutable. Como era evidente que no pensaban pagar ni un centavo de manera voluntaria, no hubo ni una sola llamada, ni un intento de disculpa, ni siquiera una transferencia mínima como gesto de voluntad. Él procedió con los trámites correspondientes para embargar su reembolso de impuestos. Travis, en su infinita estupidez, había registrado su dirección de correspondencia fiscal como la misma donde había vivido conmigo, lo cual facilitó todo el proceso. En menos de un mes, parte de su devolución fue congelada y redirigida a mí. Fue poco en comparación con lo que destruyeron, pero era un símbolo. Un recordatorio de que, por una vez, no se salieron con la suya. De que esta vez, sí les costó. Y no solo eso. Descubrimos, gracias a un cruce de datos que hizo mi abogado con una base pública, que Travis había postulado a un trabajo nuevo en una empresa de logística, y que, al hacerle el chequeo de antecedentes, salió la sentencia por deuda y ocupación ilegal. ¿El resultado? La empresa lo descartó automáticamente. Me enteré de esto porque él mismo, en un ataque de estupidez, publicó una historia en Instagram diciendo que lo habían discriminado por ser pobre y que la gente no sabe todo lo que uno sufre por culpa de las ratas disfrazadas de familia. Ni siquiera me molesté en responder. No tenía sentido. Él mismo se estaba encargando de seguir cavando el hoyo. Un mes después, recibí una llamada que no esperaba. Era Casey. Su voz era completamente distinta a la que había usado tantas veces para exigirme, para burlarse, para victimizarse. Esta vez sonaba apagada, quebrada, como si la realidad finalmente le hubiera hecho entender algo. Me dijo que los niños preguntaban por su cuarto, por la casa, por la ventana donde veían pasar los trenes. Que extrañaban todo, incluso a mí. Que ella sabía que habían cometido errores, que Travis estaba en una situación complicada, que no tenían un lugar fijo, que estaban quedándose en el sótano de una amiga en un barrio que ni siquiera sabía pronunciar. Me preguntó si podía llegar a un acuerdo para empezar a pagar poco a poco. Que si podía perdonarles una parte de la deuda. Le respondí con la misma calma que me tomó semanas construir. Le dije que no. Que no había acuerdo. Que lo único que aceptaría era el pago completo según lo dictado por el juez, y que si no lo hacían, yo seguiría procediendo por todas las vías legales disponibles. Ella guardó silencio. Y antes de colgar, me dijo que no entendía cómo me había vuelto una persona tan fría. Le respondí que no me volví nada. Que simplemente ya no estaba dispuesto a dejar que me usaran. Que me había cansado de sostener gente que no se sostenía ni a sí misma. La llamada terminó ahí. Y con ella, cualquier resquicio de nostalgia que pudiera quedarme. Porque a veces la familia no se rompe. A veces uno simplemente despierta y se da cuenta de que ya no está dispuesto a ser el pendejo de nadie. Actualización final. Casi un año después de aquella primera noche en que les abrí la puerta creyendo que estaba haciendo lo correcto, todo parecía un mal recuerdo que había ido enterrando día tras día con trabajo, disciplina y una obstinada necesidad de recuperar el control de mi vida. El departamento, que había sido durante tanto tiempo una zona de guerra emocional, había cambiado completamente.
Después de semanas enteras de limpieza profunda, pintura, remodelación y reemplazo de muebles, todo pagado con parte de la indemnización que logré recuperar del reembolso fiscal de Travis, el lugar volvió a ser mío en cada rincón. Me deshice del sofá que ellos destrozaron, cambié la mesa del comedor por una más pequeña y funcional, y transformé el cuarto que ellos habían convertido en un basurero improvisado en una oficina luminosa, donde ahora trabajaba en paz sin tener que escuchar peleas, gritos infantiles ni discusiones innecesarias. Lo más simbólico, sin embargo, fue lo que hice con la televisión. La misma que Travis había instalado sin permiso y que terminó formando parte del lote de pertenencias que abandonaron en el storage. Pasados los 30 días del plazo que les di, y sin que nadie pagara por renovar la unidad, sus cosas fueron puestas en subasta pública, y entre ellas, como era de esperarse, estaba la dichosa pantalla. No iba a pujar. No pensaba ni por un segundo gastar dinero en algo que me recordaba tanto desprecio. Pero el día de la subasta, un amigo del equipo legal que me ayudó a manejar todo el proceso me mandó una foto desde el evento. La tele estaba ahí, intacta, sin interesados, y con un precio de salida ridículo. Pensé en dejarlo pasar. Pero algo dentro de mí, una parte que todavía no había soltado del todo el rencor, decidió hacerle un último regalo a mi versión del pasado. La compré por $40. La misma pantalla que Travis había presumido en redes como símbolo de su nuevo estilo de vida ahora colgaba en mi sala, como un puto trofeo. Y cada vez que alguien venía y la miraba con admiración, yo me reía por dentro, recordando que estaba viendo películas en el cadáver del ego de un idiota. Vendí el departamento pocos meses después, aprovechando el boom inmobiliario que trajo el anuncio de la nueva estación de tren ligero en la zona. Gracias a las mejoras que le hice y al hecho de que era una unidad de esquina con buena iluminación, pude negociar el precio casi al doble de lo que pagué cuando firmé la opción de compra. Con ese dinero me mudé a una casa pequeña pero bonita en las afueras de Evanston. Un barrio tranquilo, sin ruidos, sin dramas, sin visitas inesperadas. Desde el primer día supe que era exactamente lo que necesitaba. Me encargué de que todo estuviera optimizado para vivir solo. Cocina eficiente, muebles funcionales, una hamaca en el patio, y lo más importante, una cerradura electrónica que no comparto con absolutamente nadie. No hay llaves que otros puedan copiar. No hay familia que aparezca de sorpresa con cajas y excusas. Un sábado por la mañana, mientras organizaba unos documentos viejos, encontré una postal que había llegado con mi correspondencia. No tenía remitente visible. La abrí con curiosidad, pensando que era una de esas promociones absurdas de supermercados. Pero no. Era de mi madre. La reconocí de inmediato por su caligrafía cursiva exagerada, esa que siempre usaba en las tarjetas de cumpleaños. Decía, con tinta azul, lo siguiente: la familia siempre encuentra el camino de regreso. No dejes que el orgullo te ciegue. Todos cometemos errores. Te queremos. Me quedé un rato mirándola, sin saber si reírme o quemarla. Finalmente, me limité a rasgarla por la mitad y dejarla caer en el reciclaje. Porque no era orgullo. Era dignidad. Porque sí, todos cometemos errores, pero no todos estamos dispuestos a pagarlos. Y si algo aprendí en todo este proceso, es que mi mayor error había sido confundir lealtad con servilismo, y creer que por tener los mismos apellidos estaba obligado a tragarme el respeto que merezco. Hoy no me hablan. Ni mi hermana, ni mis padres. No hay cumpleaños, ni cenas, ni llamadas navideñas. No hay fotos familiares, ni mensajes reenviados, ni grupos de WhatsApp con chistes malos y bendiciones recicladas. No hay nada. Pero hay paz. Y eso, después de todo lo vivido, es infinitamente más valioso que cualquier lazo de sangre. Porque cuando alguien entra a tu vida con el único propósito de succionar, manipular o destruir, no importa cuántas veces haya compartido tu mesa. No importa cuántas veces te haya llamado hermano, hijo o tío. Si no hay respeto, si no hay reciprocidad, si no hay límites, entonces no es familia. Es carga. Y yo, después de tanto, finalmente aprendí a soltarla. Con contrato, con sentencia, con mudanza y con total, absoluta y jodidamente merecida tranquilidad.